Buenos días, son exactamente las 10 de la mañana con 10 minutos. Vamos a dar inicio a este webinar denominado Glaciares y Lagunas de la Cordillera Blanca. Sean ustedes, cada uno de ustedes, bienvenidos a este evento organizado por diversos actores del turismo del departamento de Ancash. Nosotros, como Autoridad Nacional del Agua, nos hemos sumado a esta iniciativa porque consideramos que hay varios motivos. El primer motivo tiene que ver con que este territorio, la Cordillera Blanca, es un espacio en el que nosotros trabajamos, desarrollamos acciones especializadas de glaciología desde hace décadas atrás, contando con una data importante para el país y el mundo. Porque además la Cordillera Blanca es un espacio que nos brinda, es un territorio que nos brinda muchos beneficios, los cuales benefician, valga la redundancia, a muchas de las poblaciones de la Cuenca del Santa y a otras poblaciones más. Y el motivo especial de esta ocasión es porque es un espacio que nos provee de un importante beneficio, un importante servicio que es el turismo, donde se desenvuelven muchos actores del turismo. Y ahora que como país estamos apostando por la reactivación económica, pensando en nuevas propuestas de cómo dinamizar diversos sectores, entre ellos el sector turismo, consideramos que todos tenemos que estar unidos, apoyarnos y más fuertes que nunca para seguir apostando por esta reactivación que no solo tiene que ver con las instituciones, municipalidades, gremios o guías, sino también con esas localidades aledañas a la Cordillera Blanca, con esas comunidades campesinas que apuestan por el turismo, están dedicados a actividades de turismo y por muchos grupos de población que se ven beneficiados con esta actividad. Con lo mencionado, quiero darles la bienvenida nuevamente e invitarles a compartir este primer webinar denominado Cordillera Blanca en los glaciares, Cordillera Blanca, lagunas y glaciares. Y mencionarles que este es el primer evento virtual que estamos realizando y que los próximos días se van a desarrollar otros más que más adelante iremos compartiendo. El expositor del día de hoy es el ingeniero Alejo Cochachin Rapré, coordinador del área de evaluación de glaciares y lagunas de la Autoridad Nacional del Agua. Y antes, sin duda, tenemos que darle la posta a quienes están haciendo posible este evento y otros más. Y son los diversos gremios, instituciones, asociaciones, organizaciones, todos los actores que forman parte del turismo en el departamento de Ancash. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ellos y en primer lugar pedirle un saludo especial previo al Día Mundial del Turismo también, a la directora regional de Comercio Exterior y Turismo de Ancash, la licenciada Fátima Rodríguez. ¿Cómo estás, Fátima? Bienvenida, buen día. ¿Cómo está? Muy buenos días. Es un gusto poder saludar a todos ustedes. Ahora ya hemos comenzado. Me gustaría también saludar a quienes están ahora en línea, que son los gremios, quienes están involucrados en ese trabajo. Quiero recalcar que el trabajo que estamos haciendo es a nivel regional. Están participando muchas instituciones, entre ellos las municipalidades, quienes son los actores principales en sus localidades, y de la misma manera un sector muy importante que es el privado, quien impulsa el desarrollo del turismo y por supuesto sé que están poniendo un grano de arena, es más un grano muy grande en el cual ellos de alguna manera hay un compromiso muy grande en trabajar el sector y en hacer que la reactivación del turismo en Ancash sea lo más pronto posible. Sé que hay muchas cosas que todavía nosotros tenemos que avanzar, hay muchas disposiciones a nivel nacional que también vamos a respetar hasta el momento en que nosotros podamos trabajar, pero estos espacios son muy importantes porque nos generan un fortalecimiento de capacidades y una planificación adecuada para poder empezar a reabrir nuestras actividades, ¿no? Quiero agradecer infinitamente a Lana, quienes también forman parte de este equipo de trabajo,
y que nos está dando esta apertura con este primer webinar de este ciclo de webinares que es toda esta semana hasta el día 27. Y creo que este año vamos a tener un día del turismo más que todo en un plan reflexivo, ¿no? Sabemos que definitivamente no solamente el turismo es un sector económico, sino también social, y tiene que ver mucho con la conservación de nuestros propios recursos naturales, comenzando con el recurso más importante, que es el recurso hídrico, el cual tenemos que conservar, cuidar, para el bien también de nuestras poblaciones futuras. Solamente agradecer, quiero comenzar ya a agradecer a todas las instituciones quienes forman parte de este trabajo y por supuesto ya comenzar el día de hoy con nuestro primer webinar. Un gran saludo al ingeniero Coczachin, quien el día de hoy también va a ser nuestro primer ponente. Y claro, al finalizar también invitar a los demás webinars que van a ser en las tardes, a partir de las 3 de la tarde, y hoy día tenemos un workshop muy importante en el cual nuestras asociaciones se vienen uniendo en compañía de PROM Perú para poder sacar también nuestros buenos productos, nuestros productos y servicios innovados y que desde la próxima temporada ahí vamos a poder empezar a vender. Muchas gracias, bienvenidos todos, agradecer a todos y comencemos el aprendizaje de esta semana tan bonita de celebrar previamente el Día del Turismo. Gracias, buenos días a todos. Muchísimas gracias a ti, Fátima Rodríguez, directora regional de Comercio Exterior y Turismo, por ese mensaje importante que además nos invita a repensar en el turismo como en todos los sectores de nuestro país y del mundo, y replantear también acciones, propuestas y todas las instituciones especializadas o no, con sus características propias, tenemos que estar para aportar. Cuando se piense y se tenga esa mirada en la Cordillera Blanca, no solo como la laguna o el glaciar bonito, sino que esconde detrás toda una historia, por ejemplo, sobre el cambio climático. Ahí estamos nosotros como ANA, como ente especializado para brindar y ser un soporte técnico también para el sector turismo y otros sectores más que quieren y están empezando a innovar. Y si hablamos de innovación, de iniciativas, también quiero darle la bienvenida y pedirle unas palabras en torno al evento y la fecha a Dora Camino. Ella es subgerenta de turismo de la Municipalidad Provincial de Huaraz, actor importante para llevar adelante estas actividades y para impulsar nuevamente el turismo en esta parte del país. Dora, bienvenida, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Mariluz. Dar un saludo también a ustedes que son los anfitriones de este inicio del ciclo de webinars por el Día Mundial del Turismo. También un saludo a la licenciada Fátima Rodríguez, directora de la DIRCETUR, que bien nos representa en nuestro sector del turismo. Y por qué no saludar también a nuestros amigos del sector privado. Entiendo que hay de muchos gremios o muchos rubros en este webinar y al público en general. Gracias por acompañarnos, de igual manera al Colegio de Licenciados en Turismo. Bien, nosotros, la comunidad del turismo, se une esta vez para celebrar pues el Día Mundial del Turismo bajo el lema Turismo y Desarrollo Rural. Esta celebración en edición 2020 llega en un momento en el cual, digamos, es un momento crítico, y es en este momento en el cual muchos países miran al turismo como una alternativa de desarrollo y de recuperación, en el cual se involucre también a las comunidades rurales, porque el turismo es un empleador importante y un pilar económico. En todo el mundo, el turismo empodera a las comunidades rurales, ofreciendo empleo y oportunidades. Permite también a las comunidades rurales celebrar su patrimonio cultural y sus tradiciones. En este Día Mundial del Turismo 2020 será pues celebrado una vez más con organizaciones del sector público y privado. Es en este momento, es muy importante unirnos. Sabemos que estamos viviendo una crisis que nos ha tocado a todos, y el sector privado, el sector turismo es el sector que más ha sido afectado. Y debemos unirnos inclusive con las comunidades rurales. De una manera conjunta, nosotros hemos decidido desarrollar y llevar a cabo estas celebraciones de una manera, digamos, particular, que no solamente sucede acá, sino en todas partes del mundo. Este primer webinar denominado Glaciares y Lagunas de la Cordillera Blanca, que viene siendo organizado por las autoridades nacionales del agua, a quienes agradecemos gentilmente su participación. Finalmente,
es importante llevar a la reflexión que debemos de reconocer el papel que el turismo desempeña fuera de las grandes ciudades y la capacidad que el sector turismo tiene para construir un futuro mejor. Quiero, en nombre de la Municipalidad Provincial de Huaraz, desearles un saludo previo por el Día Mundial del Turismo y estaremos pues presentes en todas las actividades que se desarrollen a partir de hoy día. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Dora Camino, subgerente de turismo de la Municipalidad Provincial de Huaraz, ese puerto importante al que la mayoría de turistas llega para que se pueda desplazar por diferentes lugares del Callejón de Huaylas, de la Cordillera Blanca. Y cuando hablamos de repensar en el turismo, no solo estamos hablando de los actores del turismo, también estamos hablando del turista, especialmente. Ya bien lo han manifestado. No pensemos solamente que Yanganuco, por ejemplo, es una bonita laguna, sino pensemos también que es una importante fuente de agua que es aprovechada por poblaciones que están en la zona baja y que si nosotros, por estar jugando como turistas, ensuciamos, botamos, dejamos algunos residuos, no solo estamos afectando la belleza, estamos también afectando la calidad del agua que más abajo es consumida por esas poblaciones para sus diversas actividades, para esos productos que llegan hasta nuestro hogar. Hay mucho, sin duda, que hablar acerca de este tema. Y ya para concluir con el saludo de los representantes del sector turismo en Ancash, voy a invitarle también a Marco Cochachin, él es directivo de la Asociación Regional de Guías Oficiales de Turismo, para que igual nos brinde sus palabras en torno a la fecha y además presente un material interesante que han preparado. Mariluz, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buen día, muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer la presencia de la licenciada Fátima Rodríguez Pizarro, directora del CETUR Ancash. Asimismo también muchas gracias, Dorita, por estar aquí presente. Veo también a Winnie y a todos los actores, a la decana del Colegio de Licenciados en Turismo, al presidente de la Asociación de Agencias de Viaje y Operadores Turísticos de Ancash, y por qué no agradecer también, en este caso, pues, al ingeniero Alejo Cochachin. Bueno, nosotros venimos trabajando, ya lo han dicho los que me han antecedido, con mucha sinergia, venimos trabajando con un mensaje de esperanza que nosotros vamos a presentar en este video que ha sido trabajado con mucho cariño por todos los actores del sector turismo que estamos presentes el día de hoy y que estamos coordinando mancomunadamente para hacer estas actividades por el Día Mundial del Turismo que realmente lleguen a nivel nacional y se promocione, a pesar de que estamos en pandemia, no solamente los atractivos que tenemos en el Callejón de Huaylas y la zona de los Cochucos, sino también los atractivos que tenemos dentro de la zona costa. En ese marco, entonces, es que se ha realizado este trabajo que salió con un sentir, básicamente, de qué es lo que nosotros, en este momento, los actores del sector turismo, sentimos, cómo nos sentimos. Y este mensaje de esperanza para todos los que estamos en este momento descansando, pero en algún momento también sabemos que va a pasar, este mensaje de esperanza para cada uno de los actores del sector turismo, y el día domingo, pues nosotros, a pesar de que estamos todavía con la pandemia, podamos decir de que cuando se levante estas restricciones, ya vendrán tiempos mejores para el sector turismo. Vamos a presentar entonces, Mariluz, este mensaje de esperanza que lo han trabajado todos los actores del sector turismo, y asimismo también estaremos presentando más adelante el otro, en este caso video, que seguramente en la tarde lo vamos a pasar, que también la zona costa está trabajando. Vamos con ese video. Este año 2020 ha sido inusual y diferente. Los planes, las proyecciones, las reservas, el trabajo, nuestras vidas, todo cambió. Poniéndonos en un escenario de incertidumbre. Todos y cada uno de nosotros, actores de turismo, hemos sido golpeados por la pandemia. Sin embargo, seguimos de pie, luchando y trabajando por nuestros sueños. Somos conscientes también que todo esto pasará. Pero mientras tanto, cambiemos la mirada para tomar la oportunidad de esta gran pausa. Hagamos que la innovación y el trabajo en equipo que sean nuestras nuevas paradigmas. Y qué mejor fecha para demostrarlo en el Día Mundial del Turismo. Hoy queremos rendir un homenaje y enviar un mensaje de esperanza
a todos los que vivimos del turismo. Por eso te decimos, ¡viva Ancash! ¡Sí se puede! ¡Ancash lo tiene todo! ¡Feliz Día Mundial del Turismo! Muy bien, ahí estuvo el video interesante que muestra la participación de los diferentes actores y faltan muchísimos más definitivamente, pero ya es un esfuerzo mancomunado el que cada uno de ustedes, y lo digo mirándoles porque no solo está Dora, Fátima y Marco dentro de la sala de reuniones, sino hay muchos representantes de las instituciones también y de gremios dentro de la sala de reuniones de esta plataforma, a quienes también saludo y agradezco por todo ese esfuerzo y por la invitación y la consideración a la Autoridad Nacional del Agua. Muchas gracias, Fátima, muchas gracias, Dora, muchas gracias, Marco, y a cada uno de los integrantes de las diferentes instituciones que forman parte de esta comisión con motivo del Día Mundial del Turismo 2020. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, vamos a concentrarnos en el tema principal de este webinar. Sabemos que muchos de ustedes están esperando esta exposición porque lo dijimos, el turista y cualquier actor del turismo tiene que conocer el escenario donde se desenvuelve, aquel escenario que va a visitar o aquel escenario donde trabaja. Y en esta oportunidad hemos escogido la Cordillera Blanca. Hay otros espacios también, en Ancash hay Chavín y otros lugares con una mirada cultural que un turista visita, pero en esta oportunidad vamos a hablar de la Cordillera Blanca. Y voy a permitirme ya presentar al ingeniero Alejo Cocachín Repré. Él es el coordinador del área de evaluación de glaciares y lagunas de la Autoridad Nacional del Agua, Ministerio de Agricultura y Riego. Con casi 20 años dedicado a la glaciología en el Perú, ha desarrollado acciones en diversos países del mundo como Suiza, Chile, Bolivia, Innsbruck, entre otras más. Además, ha sido expedicionario también a la Antártida, uno de los primeros a nivel del país, y sin duda su capacidad y su conocimiento en temas de glaciología es indiscutible. Quiero presentarles nuevamente, ya lo podemos observar, y dejarles para su presentación glaciares y lagunas en la Cordillera Blanca. Adelante, ingeniero Alejo Cocachín. Muchas gracias, Mariluz. Muchas gracias a la comisión por invitarnos a participar en este evento por el Día Mundial del Turismo. Agradezco a Dicetur, a la municipalidad y a la sesión de guías de participar este día importante que creo que, como lo dijo Marco, es un año atípico que ha afectado mucho al turismo, pero esperemos de que esto cambie, las situaciones cambien y se mejore también el tema del turismo en nuestra zona, ya que está afectando la economía de nuestra región y de nuestra provincia. Bien, yo voy a hacer una presentación sobre el tema de glaciares y lagunas de la Cordillera Blanca. Es importante que podamos conocer el ámbito que atrae al turismo nacional y el extranjero y el espacio donde nos da esa oportunidad de brindarle mejor al turismo y aprovechar la belleza que nos muestra estos paisajes que son de privilegio para nuestro departamento, para nuestra región. Voy a compartir la pantalla de mi presentación. Bien, no sé si pueden verlo, la pantalla. Sí. Perfecto. Entonces voy a hablar sobre glaciares y lagunas de la Cordillera Blanca. Somos de la Oficina del Área de Evaluación de Glaciares y Lagunas de la Autoridad Nacional del Agua, y es una oficina especializada en estos temas que tiene más de 70 años de existencia y cual ha recabado información valiosísima de los glaciares, y es importante que puedan conocerlo
tanto el sector turismo, tanto el sector o el público en general que nos están viendo. Viendo un contexto de nuestro país alberga el 75% de la superficie glaciar tropical de América Latina. Es un beneficio que tenemos en nuestro país, el cual está distribuido en 18 cordilleras nevadas, tanto en la parte norte, centro de nuestro territorio. Uno de las bellezas de mayor atracción, se puede decir, es el Huascarán. Como ustedes pueden ver en la pantalla, la belleza que muestra el Huascarán Norte y el Huascarán Sur. Y al fondo vemos el Huandoyo. Dentro de mi presentación voy a hablar sobre glaciares de un contexto nacional. Voy a hablar de la Cordillera Blanca, los efectos del cambio climático que están afectando en los glaciares, que es el retroceso glaciar, las lagunas de origen glaciar y conclusiones de mi presentación. En contexto nacional, nuestro país cuenta con más de 2.000 glaciares. Estos son datos obtenidos en base a trabajos de cuantificación de glaciares realizados por la ANA, en el cual hemos podido identificar que la superficie glaciar en nuestro país cubre de 1.058 kilómetros cuadrados, siendo la Cordillera Blanca la mayor cobertura glaciar que presenta en nuestro país, con 431 kilómetros cuadrados, seguido por la Cordillera Vilcanota con 246 kilómetros cuadrados, con 352 glaciares. Estas dos cordilleras son los que tienen mayor superficie glaciar y que no solamente brindan agua o entregan agua a la cuenca, sino también son glaciares que muestran bellezas o escenas paisajísticas de mucha atracción para el turismo, tanto nacional y extranjero. Y la zona de Vilcanota es igual que la Cordillera Blanca, muy visitada. En la Cordillera Blanca existe un total de 493 glaciares, el cual en los últimos años ha tenido una pérdida significativa. Hemos perdido ya casi el 40% de la superficie glaciar en la Cordillera Blanca. Muchos escenarios o muchos sitios turísticos están cambiando su escena, como el caso de Pastoruri. Vemos que antes del año 2004, Pastoruri, la mayor atracción era la cueva de hielo. Actualmente ya no existe una cueva de hielo. Hay pequeñas cuevas de hielo que se han formado, pero estas era una cueva muy bonita donde que tú podías ingresar y podías tomarte foto, podías poder tocar el base del glaciar muy fácilmente. Entonces, estos cambios se están presentando por el fenómeno del cambio climático, el cual afecta directamente nuestros glaciares. Entonces, dentro de nuestra región, los glaciares están distribuidos en las 3 cuencas. En la cuenca del Santa, donde alberga mayor cantidad de glaciares, 348 glaciares, con una superficie de 397 kilómetros cuadrados. Marañón es la segunda cuenca que se beneficia de la Cordillera Blanca, con 139 glaciares, con una superficie de 132 kilómetros cuadrados. Pativilca, hay un pequeño cantidad de 6, con una superficie de 1.4 kilómetros cuadrados. Pero este fenómeno de retroceso glaciar también nos ha dado la formación de
la formación de lagunas de origen glaciar. En el Santa hemos identificado que existe 540 lagunas de origen glaciar. En Marañón, 310 y en Pativilca, 10 lagunas, haciendo un total de 860 lagunas en el ámbito que está coloreado en el mapa de color rojo de la Cordillera Blanca. Es el ámbito donde hemos identificado los 860 lagunas que existen en nuestro departamento, lo cual cubre una superficie total de 60 kilómetros cuadrados de superficie de laguna. De la cuantificación de glaciares hay un dato que nos preocupa. Hemos identificado que el 62% de los 493 glaciares tienen superficies menores a medio kilómetro cuadrado. Quiere decir que son glaciares muy pequeños y glaciares muy susceptibles a este fenómeno del cambio de clima. Existen un porcentaje mínimo de glaciares con gran tamaño que superan los 5 kilómetros cuadrados, pero en su mayoría son pequeños glaciares. Eso es preocupante, lo cual es un indicador que muchos cuencas glaciares tanto en el Santa, en el Marañón, van a tener problemas de desaparición de estos cuerpos de agua en estado sólido. Pastoruri, como les mencionaba, es un glaciar emblemático donde podemos observar fácilmente y podemos entender este cambio que se está dando por este fenómeno de retroceso glaciar en nuestra región. Vemos en las fotografías, una fotografía del año 86, cuando veíamos de que era un glaciar imponente, donde se realizaban deportes de esquí en los meses de junio y los turistas podían acceder a su superficie glaciar y hacer una travesía en este cuerpo glaciar. Pero ya a la fecha, Pastoruri ha cambiado drásticamente. Ha cambiado su superficie, hay mucha grieta que ha formado una laguna y ya es un glaciar. Para transitar es muy peligroso. Es por ello que los turistas ya en la actualidad no ingresan al glaciar. Simplemente pueden contornear el límite glaciar y tocarlo el glaciar, pero ya no subirse. Este glaciar, como podemos observar en las fotografías, desde el 86 hasta el 2020, prácticamente se ha separado en tres bloques, siendo el bloque más pequeño el que va a desaparecer en poco tiempo. Y el que sigue es otro bloque que también va a continuar con este proceso. En los 38 años de monitoreo que hace la Oficina de Evaluación de Glaciares, hemos podido encontrar información de que este glaciar ha retrocedido 618 metros, con un promedio de 16 metros por año de pérdida de frente glaciar. También hemos desarrollado un levantamiento topográfico de toda la superficie glaciar para ver cuál es su evolución. Es así que en el año 95 encontramos que esta superficie glaciar de Pastoruri era de 1.8 kilómetros cuadrados. A medida que ha pasado el tiempo, al 2001 se había ya reducido a 1.4, al 2010 0.9 y al 2019 0.5, medio kilómetro cuadrado. Es decir, en 24 años
se ha perdido 1.2 kilómetros cuadrados de superficie glacial, que representa un 69% de su superficie glacial en solo 24 años. Y podemos ver en la gráfica que el proceso de retroceso glaciar tiene una tendencia negativa. Eso significa que va a continuar este mismo proceso y posiblemente en pocos años tengamos un glaciar remanente solamente en la parte alta y que pueda permanecer por un tiempo y luego desaparecer. Entonces, Pasto Urli va a ser historia de un glaciar emblemático, un glaciar que ha sido muy visitado por los turistas en su época de los años 2000. Llegaban muchos turistas, se concentraban sobre este glaciar, muchos turistas, y el cual vemos también que la cantidad de afluencia a esta zona también está reduciéndose, porque ya está perdiendo su escena paisajística, su atracción, ¿no? Entonces, Pasto Ruri es un claro ejemplo de los efectos del cambio climático y debemos seguir o debemos aprovechar lo que nos muestra Pasto Ruri, ya que es el único glaciar de fácil acceso. Podemos llegar con el vehículo hasta la parte baja y caminar media hora y llegamos a tocar el hielo. Es el único glaciar que tenemos de fácil acceso. A nivel de nuestra Cordillera Blanca existen muchos glaciares, pero en los glaciares, para llegar a estos glaciares tenemos que caminar 2 o 3 horas. Entonces, debemos ya pensar también de buscar otros escenarios, otros espacios, otros glaciares para poder promocionarlos y atraer al turismo. Esta es una vista de lo que fue el año 2004, la cueva que les mencionaba al inicio. En el lugar donde estaba la cueva, prácticamente se separó de la masa principal y detrás o al costado de esta masa, de este pequeño bloque, se venía formando una laguna. Y esa laguna en el tiempo ha adquirido tamaño y volumen, y al final en el 2007 desapareció la cueva y vemos en la otra vista una laguna ya prácticamente desarrollada, el cual hemos hecho nosotros un trabajo de batimetría, que es un trabajo para cuantificar cuánto de agua almacena esta laguna. Entonces, hemos encontrado que esta laguna, en formación al año 2017, tenía un volumen de 750.000 metros cúbicos, con una superficie de casi 100.000 metros cuadrados. Es una laguna que todavía está en proceso de formación, debido a que todavía está en contacto con el glaciar, y que su profundidad para 2017 era de 22 metros como profundidad máxima, y posiblemente que por el retroceso glaciar estas características cambien. Otro impacto visual que podemos ver es en el Artesón Raju, es otro de las zonas turísticas básicamente por el extranjero. El turismo internacional, el turismo en este lugar es para escalar el nevado Artesón Raju, y para hacer la travesía tienen que pasar por la lengua glaciar Artesón Raju. Al terminal de este glaciar se está formando una laguna. Si podemos observar en la secuencia de fotografías, vemos que en el año 99 ya se observaba
una pequeña laguna, y esto a medida que ha venido retrocediendo el glaciar, está adquiriendo mayor tamaño y volumen. Hemos hecho un trabajo de medición de espesor de hielo de este glaciar y hemos encontrado que el espesor de hielo del Artesonraju es de 140 metros. Quiere decir que tenemos en la zona, que es una zona que da la forma de una cubeta, va a desarrollarse una laguna de origen glaciar que posiblemente llegue a alcanzar con una profundidad máxima de 90 metros, entre 90 y 100 metros, y un volumen de 10 millones de metros cúbicos. Entonces, en el futuro vamos a tener una laguna desarrollada en el espacio que está ocupando actualmente el lengua glaciar Artesonraju. Entonces, Artesonraju, seguramente muchos de los que han visitado este lugar, es un lugar muy hermoso. Al frente se encuentra el nevado Inca Garcilaso y al fondo el nevado Paria, y es una belleza que se muestra, que también está cambiando por el efecto del cambio climático. Los que hacían escalada en este nevado, antes no necesitaban mucho esfuerzo para escalar el nevado Artesonraju. Actualmente ya para escalar a este nevado ya necesitan utilizar la técnica de escalar en roca y escalar en hielo, porque ya partes del nevado ya no existen hielo, entonces necesariamente tienen que escalar por roca. Otro de los glaciares que nos muestra como un indicador del cambio climático es el glaciar Llanamarey. Este glaciar se ubica en el distrito de Ticapampa, en la provincia de Recuay, básicamente en la cabecera de la laguna Quirococha. Es un glaciar que venimos monitoreando desde el año 1948. Es un glaciar que a medida que ha retrocedido, ha dejado la formación o ha formado una laguna en la cubeta que prestaba condiciones. Este glaciar, en los 70 años de retroceso, se ha retirado casi 1 kilómetro. En este glaciar podemos hacer una comparación cómo se comportó en 2 periodos. Entre el año 48 y el 80, el retroceso de este glaciar era de 5 metros por año. Pero a partir del año 80 al 2018, el proceso se acelera y es prácticamente más de los 4 veces de lo que fue en el 48 al 80. Es de 22 metros por año. Entonces, esto refleja a los cambios de temperatura que se ha dado en la cordillera Blanca, que a partir de los años 80 se inicia un incremento de la temperatura de 0.13 grados por cada 10 años. Y el glaciar responde a ese incremento, es por ello que su proceso de derretimiento se ha acelerado. Pero no solamente es el efecto del cambio climático o los efectos del calentamiento global que están afectando nuestro glaciar, también está afectando la quema de pastizales. Ven esta fotografía, está exactamente en las faldas de un cerro que afecta directamente a los glaciares en la Cordillera Blanca. Este es en la Quebrada Santa Cruz. Es una
vista que se tomó de la parte de la zona de Mato, y podemos ver cómo las partículas o cómo el humo se traslada al glaciar, y esto afecta directamente en nuestros glaciares. Quiere decir que este cuerpo negro que se desprende y es elevado por el aire hacia los glaciares, forma una capa sobre la superficie glacial, y el cual altera lo que nosotros le llamamos técnicamente, altera el albedo de la superficie glacial. ¿Qué es el albedo? El albedo es la reflectancia de los rayos solares de la superficie. Quiere decir, si alteramos el albedo, significa que vamos a tener menor reflectancia. Pero si tenemos un cuerpo blanco, como los glaciares, la reflectancia de los rayos solares van a ser el 100%, o casi el 100%. Pero con una alteración del albedo, llega a bajar hasta 10 a 20%. Lo cual, la energía que llega hacia la superficie glaciar del Sol, se calienta o se queda en esta superficie oscura, alterando el proceso de los glaciares. Quiere decir que este impacto del retroceso contribuye enormemente en la fusión glaciar de nuestros nevados. Entonces, debemos también, como parte del turismo, también hablar con con los moradores o con la población que están cerca a los glaciares, que deben de evitar estos incendios forestales que afectan mucho nuestra escena paisajística o nuestros glaciares o nuestras reservas hídricas que son nuestros nevados. Entonces debemos de tomar conciencia y evitar estos daños que ocasionamos de una forma intencional muchas veces, porque conocen por lo que se difunde la información, pero a pesar de ello lo desarrollan. En resumen, mostramos en este cuadro de la cantidad de glaciares que venimos haciendo un seguimiento a nivel de la Corrida Blanca, en el cual podemos notar que entre el año 1948 al 80, en los glaciares que se han monitoreado, el retroceso o el promedio de retroceso era entre 8, 5 o 3 metros por año. Pero a partir de 1980 a la actualidad, esto se han incrementado a 17, 22 a 16 metros por año. Quiere decir que el proceso se ha acelerado a partir de este año 80 en todos los glaciares que venimos monitoreando en la Corrida Blanca. Entonces, esto va a seguir acelerándose si alteramos más nuestros ambientes o seguimos emitiendo gases que hacen daño o emitiendo gases de efecto invernadero, y esta energía se acumula en la superficie glaciar y afecte directamente a nuestros glaciares, que son una joya para nuestro departamento. Pero ¿qué es lo que está repercutiendo este fenómeno de retroceso glaciar o este calentamiento global que se está dando? Está repercutiendo en la disponibilidad de recurso hídrico. Vemos en el gráfico, este es un gráfico que se elaboró con información de caudales de los meses de junio, julio, agosto, meses de temporada seca. Y podemos notar claramente que la tendencia de reducción de caudal es negativo en el río Santa. Vemos claramente que
a partir de los años 70 o en los años 70 teníamos buen aporte hídrico en la época seca y esto ha venido disminuyendo. Prácticamente ya en el río Santa se ha reducido un 30% de caudal en los últimos años. Entonces, esto significa de que si se reduce el cuerpo glaciar o el tamaño del glaciar, también va a reducir el aporte de agua hacia la cuenca. Tenemos que tener en conciencia de valorar de dónde viene el agua en época seca, básicamente, porque es un mes que necesitamos agua tanto para consumo humano, tanto para la agricultura, tanto para generar energía eléctrica y otros usos que se le da. Entonces tenemos que tomar conciencia en el uso que le damos en estas aguas. También les decía de que por el retroceso glaciar a nivel de nuestra región se han formado lagunas. Muchas de estas lagunas son de gran beneficio debido de que son atractivos turísticos y son explotados como la laguna Yanganuco, la laguna 69, la laguna Churup, que son muy visitados por los turistas. Y existen otras lagunas a nivel de la Cordillera Blanca que no son zonas turísticas, pero tienen una escena paisajística muy bonita que de repente por la falta de acceso no es promocionado. Entonces debemos trabajar en ese tema de acceso. Hay lagunas que no se pueden, no tienen un camino definido, entonces debemos trabajar como la laguna. Hablábamos con un representante del Parque Nacional Huascarán, Edson Ramírez, quien nos decía que la laguna Auquiscocha, que está en Caraguas, es una laguna muy bonita, tiene una belleza, pero no entra el turismo, debido básicamente que no se promociona y el otro por falta de acceso. Entonces, podemos buscar espacios, sitios que podemos explotarlo y puedan ser atractivos turísticos y de repente zonas de hacer una ruta de visitar Auquiscocha, visitar y pasar el paso y llegar a la laguna 513, que es otra laguna muy bonita, y en la parte baja de 513 existe la laguna Rajupaquinán, que tiene una belleza muy hermosa y para visitarlos. Entonces debemos buscar espacios como estos para cambiar las rutas de turismo y brindar más escenarios turísticos a nuestros visitantes. A nivel del departamento de Ancash hemos cuantificado que existen un total de 886 lagunas que se han formado por retroceso glaciar, los cuales están distribuidos en 3 cordilleras nevadas. En la Cordillera Blanca, 802 lagunas, Huayhuas, 19 lagunas, y Huallanca, 65 lagunas, dentro de nuestra región. Entonces, hay escenarios que debemos explotarlo y darlo o aprovechar de una forma de conservación. Parón es un sitio atractivo, es una de las lagunas más grandes de la Cordillera Blanca, que tiene una obra de seguridad, y está rodeado por 8 nevados de la Cordillera Blanca. Es un lugar muy atractivo para los turistas. Hay muchos visitantes que llegan durante el año. Pasto Ruri es otro de los lugares muy turísticos hasta actualmente, pero ya debemos cambiar este lugar, ya buscar otro lugar para poder
promocionarlos, como Bayunarraju, por decir. No podemos hacer una ruta de Bayunarraju por Yaca y de repente salir por la laguna Muyaca, que sería un circuito muy bonito para los turistas, y debemos ya de promocionar estos espacios que nos brinda la Cordillera Blanca. Pero aparte de lo que es la belleza que nos muestra los glaciares, el reservorio importante de agua que son los glaciares, también no podemos dejar de lado el tema del peligro que son los glaciares. Pero ¿por qué es peligroso los glaciares como la Cordillera Blanca? Es peligroso debido a que al retroceder los glaciares han formado lagunas justamente al pie de estos nevados. Vemos como en el gráfico un perfil de un glaciar con una laguna que se ha formado por retroceso glaciar. Al inicio, todo este cuerpo de agua, que actualmente es una laguna, estuvo cubierto de hielo. Y por procesos de erosión de la roca base, ha generado la acumulación del material que nosotros le llamamos morrena. Son depósitos que el material arrancado de la base roca, o la roca base. Y estos depósitos son materiales muy permeables, materiales que no tienen buena consistencia. ¿Cómo podemos observar en esta vista de la laguna Oxapalca, que está en la quebrada de Ixinca? Vemos un arco morrénico y en la parte baja una cubeta de una laguna que se ha formado. Y esta laguna no sale por rebose, sale por filtración, debido a que su material es impermeable. Y eso hace de que sea peligroso. Otras lagunas que se han formado son con bases de material morrénico, pero en unas cubetas de roca, como la laguna Aruaycocha, en Santa Cruz. Es una laguna que se encuentra al pie del nevado, y este nevado, ahí existe la probabilidad de que se produzca avalanchas y pueda impactar sobre esta laguna y generar un evento de aluvión. Entonces, para evitar esos eventos de aluvión, en los años 50 hasta el año 2000, se construyeron obras de seguridad, que son obras que están dando buenos resultados o que están cumpliendo con la función que fue diseñada. Esta es una obra de seguridad de Pacharuri, en la Quebrada Honda, que fue construido con la finalidad de retener o disminuir el peligro de estas lagunas. Entonces, estas obras se han ejecutado en un grupo de 35 lagunas en la Cordillera Blanca, 2 en la Cordillera Huayhuash y 2 en la Cordillera Huaytapallana de nuestro país. Y estas obras están dando resultados, como el caso de la Laguna 513, que se desbordó en el año 2010 gracias a la obra. La magnitud del evento fue menor y la afectación en la parte baja también fue menor. No hubo pérdidas humanas, sino solamente materiales. Pero gracias a la obra de túnel que tiene esta laguna 513. Lo mismo pasó en la Quebrada Santa Cruz, a raíz del desborde de la laguna Artizón Bajo. La laguna Jatún Cocha
amortiguó ese flujo que provino de esta laguna y solamente una parte causó daños en esta quebrada. ¿Cómo es que se da este proceso de aluvión en las zonas glaciares? Vemos en esta fotografía, es una fotografía que se tomó en Pucarranga, un desprendimiento de bloque de hielo, y esos desprendimientos de bloque de hielo, al estar en una pendiente muy pronunciada y al estar ubicado una laguna en la parte baja, llegan a impactar sobre la laguna y estos forman oleajes, y esos oleajes llegan a superar su dique, su dique natural, y muchas veces estos diques naturales son muy inestables, llegan a erosionar y generan el aluvión hacia la parte baja, que es donde están ubicados la población. Entonces, también debemos conocer como parte del turismo, saber por dónde transitar o llevar a los turistas y también conocer los lugares seguros en zonas de montaña, porque no podemos hacer campamentos temporales en zonas de aluvión, o se puede hacer campamento en las zonas donde se puedan generar avalanchas de hielo. Entonces tenemos que tener conocimiento también de estos temas. Esta es una vista del desborde de la laguna Artizón que les mencionaba, el cual generó un cambio en el paisaje de la quebrada Santa Cruz, como podemos ver en las fotografías, que esta ruta era muy bonita antes del evento, muy bonita, cubierto de vegetación, y para llegar al Pamayo, a la laguna Alhuaycocha, la laguna Artizón, pero a partir del año 2012 este escenario cambió, debido a que el material que se fue arrastrado por el desborde de la laguna Artizón Bajo se ha depositado en el valle, en la quebrada, ya prácticamente cambiando el escenario paisajístico que mostraba Santa Cruz. Entonces, los eventos pueden hacer estos cambios muy drásticos, muy dramáticos. Y debemos también tener que conocerlos, estos espacios. Entonces, Artizón, la laguna Artizón Bajo, antes de que se desbordara, tenía un volumen de 359.000 metros cúbicos. Después del desborde, llegó a reducirse a 45.000 metros cúbicos. Esta laguna Artizón está en el paso de las aguas de la laguna Artizón Alto, quiere decir que encima de esta laguna Artizón existe otra laguna, es el Artizón Alto, que tiene 1.4 millones de metros cúbicos, y que fue el que generó este evento y para el desborde de esta laguna Artizón Bajo. Entonces debemos también tener conocimiento de que Artizón Alto es una laguna que está dentro del grupo de lagunas que debemos mantener vigilado o tener conocimiento de que es una laguna que podría también nuevamente presentar un escenario de desborde. Para conocer la magnitud de estos eventos, como área de evaluación de glaciares, lo que nosotros desarrollamos es un trabajo de cuantificación de la cantidad de agua que almacenan estas lagunas. Para ello hacemos un trabajo de batimetría, que no es otra cosa que hacer topografía del vaso de la laguna,
o de la parte de fondo de la laguna con equipos especiales, lo cual nos va a permitir conocer cuánto es la cantidad de agua que almacena la laguna que se le ha hecho este estudio. A nivel de la Cordillera Blanca hemos desarrollado más de 150 lagunas, estos estudios, en el cual tenemos información de volumen de agua que almacenan estas lagunas. Desde el punto de vista de seguridad y magnitud que puedan generar estas lagunas, se ha desarrollado estos estudios. Pero también se ha desarrollado desde el punto de vista de aprovechamiento hídrico, que se le pueda dar estas cubetas naturales que existen en la Cordillera Blanca. Entonces son doble propósito que se ha desarrollado estos estudios. Y seguimos haciendo estos trabajos no solamente en la Cordillera Blanca, sino también en las otras cordilleras como Huayraura, Huallanca, Huaytapallana, Central. Entonces son espacios que estamos trabajando para hacer estudio de las lagunas que se han formado por retroceso glaciar. Información valiosísima para las autoridades o tomadores de decisiones para tomar acciones de prevención en caso si las lagunas se muestra peligrosa o para el aprovechamiento hídrico. Entonces son informaciones que contamos y está a disposición de las autoridades que pretenden hacer proyectos en estas lagunas. Entonces, como conclusión a la presentación que acabo de desarrollar de los glaciares y lagunas de nuestra Cordillera Blanca, esta cordillera está dentro de los glaciares tropicales de Latinoamérica, siendo la mayor parte se concentra en nuestro país y la otra parte se encuentra en Ecuador, Bolivia, Colombia y una pequeña parte en Venezuela. Pero estos glaciares tropicales, o glaciares que están muy cerca al trópico, son muy sensibles a la variación de clima. Quiere decir que un cambio de temperatura, un cambio que se da en las zonas de alta montaña, los glaciares responden muy rápidamente, con un proceso de derretimiento acelerado o con un proceso de reducción. Quiere decir, si tenemos un año cálido, como un fenómeno del Niño, nuestros glaciares pierden masa glaciar. Pero si tenemos un año o fenómeno de la Niña, donde la temperatura desciende en las zonas altas, los glaciares se conservan más, se derriten menos. Entonces, estos cambios repercuten directamente en el proceso de fusión o derretimiento del glaciar. El retroceso glaciar no solo está reduciendo nuestra reserva de agua, también está cambiando sus escenas paisajísticas. Como les mencionaba, tanto como Artesonraju, Alpamayo, el Huascarán, Chopical, que son montañas que los visitantes extranjeros o los que les gusta ese deporte de escalada ven que necesitan mayor esfuerzo, mayor preparación para llegar a la cumbre. Quiere decir que antes teníamos tenían ese escenario de cubierto con hielo. Actualmente esos espacios o muchos espacios o la ruta ya ha cambiado y hay más roca que hielo. Entonces necesitan técnicas en escala de roca para llegar a las cumbres nevadas como Artesonraju o Alpamayo. Pero por otro lado, estas montañas también por el retroceso glacial se están formando peligros. Y estos peligros
pueden afectar no solamente a la población que está en la parte baja, sino también a los visitantes que puedan estar en la zona. Entonces, debemos conocer estos glaciares o estas lagunas que son considerados como peligrosos para tener el cuidado y para poder cuidar a nuestros visitantes. La Cordillera Blanca no solamente, la Cordillera Blanca nos brinda oportunidades para la economía de nuestra región, pero lo cual no estamos aprovechándolo debidamente. Como le decía, hay otros espacios que debemos explotar, no solamente promocionar Pastoruri, no solamente promocionar Churuk, Yanganuco, la 69, Parón, sino hay otros espacios que no están siendo explotados y debemos empezar ya a trabajar en buscar estos nuevos espacios para poder explotar y promocionar turísticamente dentro de nuestra región, dentro de la Cordillera Blanca. Como les mencionaba, Bayunaraju es uno de los nevados muy atractivos que podría trabajarse en un circuito junto con la Laguna Muyaca y la Laguna Carhuac. Otro, también Aukiscocha, que es un lugar muy bonito. También, y otras lagunas como las lagunas que se encuentran por la zona de Chacas. Entonces hay lugares turísticos que faltan explotarlos y debemos trabajar buscando estos espacios para promocionarlos. Pero no solamente es traer al turismo en cantidad, sino también brindarle las mejores comodidades, brindarles facilidades a los turistas para que puedan visitar estos espacios que son muy bonitos y debemos aprovechar antes que desaparezcan nuestros glaciares en nuestra región. Bien, eso es lo que quería presentarles. Si hay una pregunta, estoy llano para responderlos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, ingeniero. Vamos a pedirle que por favor deje de compartir para entrar al diálogo y a las preguntas que se han establecido por parte de los participantes. Ajá. Y vamos a revisar las preguntas que han ido llegando. Le agradecemos mucho por esa presentación que ha sido bastante ilustrativa y como bien lo mencionábamos, también tiene que ser de conocimiento de parte de los visitantes y de los diversos actores del turismo. Hay una pregunta usual, ¿no? Una pregunta que se escucha en muchos espacios, lo hemos escuchado y también respondido, pero creo que también en esta oportunidad es necesario. ¿Qué se está haciendo para mitigar el retroceso glaciar? Bien, gracias por la pregunta. Efectivamente necesitamos hacer ese trabajo de mitigación. Realmente nos falta hacer trabajos de forestación en nuestras zonas o cabeceras de cuenca, el cual nos va a permitir alargar la vida de nuestros glaciares. Sabemos muy bien que el proceso de retroceso glaciar es un proceso irreversible. No se puede retener y no se puede cambiar, pero sí podemos hacer algo para que este proceso sea más lento y que podamos tener por más tiempo estos glaciares. Entonces, es un trabajo que no se ha iniciado, hay partes que se han iniciado haciendo trabajo de forestación, pero necesitamos hacer esos trabajos. La otra forma de poder mitigar prácticamente no es posible. Se ha intentado hacer para reducir su proceso de derretimiento cubriendo la superficie glaciar,
Hay otras ideas que ha salido como pintar las rocas para cambiar este fenómeno para cambiar la reflectancia que afecta a nuestros glaciares, la reflectancia de los rayos solares que afectan a nuestros glaciares, pero no han sido, se puede decir que no han respondido bien. Entonces es un trabajo que no ha funcionado bien. Entonces debemos empezar. Uno es que tomar conciencia, primero valorar el agua de dónde viene, no ensuciar el agua, no contaminar el agua y dar el mejor uso, porque somos la región que tiene mayor beneficio de agua pura en comparación de otras regiones que necesitan hacer un tratamiento para consumirlos, mientras nosotros tenemos un beneficio de tener agua pura y de buena calidad que podemos ingerirlos sin ningún problema, con un previo tratamiento que se necesita para matar algunos bichitos, pero es una de buena calidad. Entonces debemos tomar conciencia y dar buen uso de nuestras aguas que vienen de nuestros glaciares. Así es, en general, ¿verdad? Porque hay algunos casos excepcionales, sí, en el que ya el análisis, la calidad del agua merece una atención particular. Creo que esa pregunta también responde a la realizada por Judith, que tiene que ver con evitar el derretimiento de los glaciares, ya que son una reserva de agua. Ya lo ha mencionado el ingeniero, podemos reducir el derretimiento, pero no acabar con ello. Es un proceso que sigue su curso. Hay un par de preguntas sobre Pastoruri. Se menciona acerca de cuál es la condición exacta de Pastoruri actualmente. Bueno, nosotros usualmente en espacios públicos le llamamos glaciar, hay quienes le llaman nevado, pero también mencionan acá acerca del nombre exacto que ya debería tener, casquete glaciar, capa glaciar. ¿Cuál es el nombre según las características que tiene Pastoruri que le corresponde? Pastoruri es una masa glaciar que prácticamente ha cambiado muy drásticamente. Ya no tiene definido una zona de acumulación. Todo la masa glaciar está en proceso de derretimiento. Es por ello que se muestra ese escenario que podemos observar actualmente, que se ha partido en tres bloques. Prácticamente ya es una capa de hielo. Es una capa de hielo que se está en la parte alta, superior a los 5.000 metros, y que está en proceso de fusión. Ya no se está alimentando por estas precipitaciones y que se esté recuperando, sino está en un proceso de derretimiento continuo y que posiblemente tenga pocos años de vida. Entonces, el cambio que muestra Pastoruri, prácticamente ya no es posible que los visitantes puedan subirse o puedan caminar sobre la superficie glaciar. Ya es un glaciar que muestra una superficie muy agrietada y muy peligrosa que podría causar daños a los visitantes. Es por ello que se promocionó o se tiene esta ruta del cambio climático que solamente muestra el Pastoruri como un escenario del cambio climático que ha sido afectado. Entonces tenemos en el mismo lugar que indica en los años pasados hasta dónde estuvo Pastoruri y cómo ha venido retrocediendo durante el tiempo. Entonces, es una zona que te muestra visualmente los efectos del cambio climático que se está dando a nivel de nuestra región y a nivel de nuestro país. Entonces, es para tomar conciencia, o sea, para que los visitantes tomen conciencia que los glaciares no son perennes, sino que también son afectados por este fenómeno del cambio climático y debemos hacer algo frente a eso. Así es, muchas gracias. La ruta del cambio climático en la zona de Pastoruri definitivamente fue planteada con ese objetivo de mirar más allá del glaciar, de mirar más allá de hielo, sino ver todo un recorrido o
un grupo de ecosistemas que están representados en una subcuenca, que es la subcuenca Pachacoto, y entender más allá del proceso de derretimiento. Es un tema muy aparte, pero que por lo menos fue planteado así. En la práctica son los actores del turismo los que también igual tendrán seguramente alguna posición, pero de que necesitamos espacios de ese tipo, por lo menos desde las instituciones especializadas, sí apostamos por esos espacios, porque ya no puede ser solo un punto de atención del visitante. Tiene que ir mucho más allá, más educativo, más de sensibilización, más informativo y con datos que además existen a nivel del país. La Cordillera Blanca es un laboratorio que tiene mucha información generada por nuestra oficina. Seguimos en Pastorruri, ingeniero, y preguntan, ¿por qué no se prosiguió con ese experimento del aserrín sobre el glaciar? Bien, es un experimento que lo desarrolló el ingeniero Benjamín Morales. Efectivamente cubrió con una capa de aserrín de 20 centímetros una cierta superficie, y el cual efectivamente funcionó. Quiere decir que el espacio que fue cubierto por este material, el proceso de derretimiento fue menor. Veíamos que en comparación a los glaciares que no fueron cubiertos por este glaciar, o por este material, su proceso de derretimiento era diferente al proceso de derretimiento que estaba cubierto con este material, donde prácticamente se estaba formando como un domo el glaciar cubierto. Sí se redujo el proceso de fusión en este pequeño espacio. Pero si hablamos de ese tipo de experimentos, también lo han hecho en la zona de Chile, ese mismo cubrir con este material. Pero lo que encontraron en Chile fue otro problema. Uno, que necesitaban buena cantidad de material de aserrín para cubrir una superficie glaciar. Recordemos que es de 20 centímetros de capa de aserrín, que es una buena cantidad de material que se necesita llevar hasta el glaciar. Y eso significa que tenemos que desforestar muchas maderas para generar aserrín y llevar a este glaciar. Pero lo que encontraron, el problema que se encontró en Chile fue que para producir este aserrín se necesita maquinarias, o se necesita equipos para el proceso. Y estos equipos funcionan con combustible. Y muchas veces este aserrín fueron contaminados por este combustible. Entonces, lo que estaban generando es, uno, ensuciar el glaciar visualmente con el aserrín, porque el viento esparcía por todos lados, pero por otro lado, estaban contaminando el agua con el combustible que se utilizó para generar o para hacer el aserrín. Entonces, ya había un problema de contaminación que se estaba generando al haber llenado aserrín sobre la superficie glaciar. Entonces, de funcionar funciona, se reduce, pero necesitamos tener una buena cantidad de aserrín, pero ese aserrín debería estar, no debe afectar a otros recursos, como nuestros bosques, ¿no? Así es. Bien, muchas gracias. También preguntaron efectivamente sobre las acciones locales que contribuyen al derretimiento de los glaciares. Usted lo ha mencionado ya en su exposición y tiene que ver mucho con los incendios forestales, con la contaminación de las ciudades, estudios que también han realizado de manera personal dos expertos de la Autoridad Nacional del Agua. Preguntan sobre los glaciares que ya han desaparecido, porque las cifras se han reducido en cuanto a cantidad de glaciares.
y mencionan si hay un inventario de glaciares que han desaparecido en la Cordillera Blanca. Bien, efectivamente la Autoridad Nacional del Agua está haciendo un trabajo de cuantificación de glaciares y hemos desarrollado en base a imágenes de satélite la identificación de los cuerpos de cuerpos glaciares existentes al año 2019. Existe un registro desarrollado en base a fotografías aéreas del año 1962 al año 1970, el cual se hizo una publicación en el año 89 del primer inventario nacional o inventario de glaciares del Perú, en el cual está considerado la Cordillera Blanca. Entonces, en este inventario existe un total de 722 glaciares que se identificaron en la Cordillera Blanca. En este último inventario hemos identificado más de 400 glaciares que todavía persisten en nuestra Cordillera Blanca. Entonces, ese registro de identificar qué glaciares ya desaparecieron es un trabajo que se tiene la información, pero lo que falta es de repente hacer el tratamiento efectivamente qué glaciares desaparecieron. No tenemos esa información exacta, pero sí se tiene la información. Lo que falta es que un investigador o algún estudiante pueda desarrollar ese trabajo de investigación con la información que ya se tiene, identificar qué glaciares y en qué tiempo pudieron haber desaparecido. Entonces, hay información. Si están interesados los estudiantes, si están interesados o algún investigador, pueda tomar esa información y pueda sacar el resultado que están haciendo la pregunta. Ajá, sí, muchísimas gracias. Sería interesante en realidad tener esa data. No es la primera vez que nos han consultado acerca de este tema, pero sin embargo sería importante que también los participantes puedan conocer. Por ejemplo, nosotros como oficina, área de evaluación de glaciares y lagunas de la ANA, somos un promedio de 8 profesionales a cargo de todo el país, ¿no? Son 3 que evalúan todas las cordilleras o las cordilleras a nivel del país para determinar el retroceso glaciar por año. En lagunas son 2 profesionales que también evalúan no solo la Cordillera Blanca, sino también otras cordilleras del país. En cuantificación de glaciares y lagunas, donde justamente se ven estos datos de cantidades, en geomática, es un profesional y un asistente. Entonces, sí, nos ayudaría mucho contar con el soporte de muchos, quizás, estudiantes para que puedan desarrollar este tipo de estudios. Ayudaría muchísimo. Preguntan también, ingenieros, si el informe que usted ha presentado sobre retroceso glaciar, por ejemplo, ¿es información que se presenta a los alcaldes para que ellos puedan tomar las decisiones adecuadas? Dentro de la información que nosotros estamos recabando, tanto glaciares y lagunas son impartidas a las autoridades para que tomen conciencia y para que tomen acciones sobre este tema. Entonces, es uno de los trabajos que nosotros estamos desarrollando para poder hacer llegar a las autoridades y hacer llegar también a diferentes actores como asociaciones, gremios o ONGs, que puedan tener esta información y puedan tomarse acciones, orientar proyectos en las subcuencas o cuencas que vienen interviniendo. Entonces, es una información que es divulgada y es una información que está de libre acceso para los diferentes usuarios que puedan tenerlos. Muchas gracias. Igual han preguntado cómo se puede acceder a estos datos de la Cordillera Blanca, el inventario que mencionó usted hace rato. Efectivamente, esta información de la Cordillera Blanca al 2019 todavía no está publicado, pero es una información que ya tenemos como resultado, el cual va a ser publicado en la página web de la ANA.
Estamos en proceso de revisión de algunos detalles, ya tenemos ya los resultados que no van a modificarse, pero sí algunos detalles en el estudio de repente va a modificarse, pero y esto al final vamos a tener que publicarlos y van a tener libre acceso, como el que fue publicado en el 2014, que tienen en el geoportal de la Autoridad Nacional del Agua, pueden ingresar y pueden bajarlo toda la información en formato Shape, o también en PDF está disponible en la página de la ANA. Bien, muchas gracias por esa información, y me permite también aclarar con los que nos están viendo, seguramente muchos han escuchado acerca de los datos que siempre hemos ido compartiendo anteriormente, incluso en algunas publicaciones, la cantidad de glaciares en la Cordillera Blanca, y las que ha mencionado hoy el ingeniero son diferentes, efectivamente, porque estábamos usando todavía los datos de la publicación 2014, pero la cantidad de glaciares en la Cordillera Blanca ya ha sido actualizada hasta el 2019, así que tenemos nuevas cifras. Estos datos siempre cambian, tanto de glaciares como de lagunas, están variando, y ya pueden igual dentro de poco tener la oportunidad de poder acceder a esta información actualizada al 2019, glaciares de la Cordillera Blanca. Vamos con las últimas preguntas. Le piden una opinión personal, porque no vemos necesariamente este trabajo de flora y fauna alrededor o dentro de las lagunas, pero sí estas también han ido variando mientras hemos ido realizando las evaluaciones de lagunas, incluso de glaciares también. Efectivamente, con el retroceso glacial, lo que se ha mostrado es dejar espacios que antes estuvieron cubiertos por el mismo masa glacial. Y estos espacios, muchos vegetaciones de la zona han escalado también a mayor altitud. Este proceso también es favorecida por el cambio climático. O sea, no podemos decir solamente que el cambio climático todo es negativo, sino también tiene algo de positivo. Podemos decir que esta vegetación que se desarrollaba en la parte baja también se está desarrollando ya en las partes altas. Y muchas de las vegetaciones que encontramos, o eso es lo que he podido observar, hay vegetaciones que solamente desarrollaban a una cierta altitud y por cerca de lagunas o los glaciares no existían. Pero ya en los últimos años se puede observar de que esta misma vegetación ya se encuentran ya en las partes altas. Entonces es un beneficio, es una parte positiva del cambio climático, que está cambiando ya el microclima en las partes altas y están adaptándose esas plantas a ese nivel. Y incluso es lo que está pasando también con los cultivos. Muchas veces que solamente en las partes altas se podía sembrar cereales, pero ya hay zonas que ya se están sembrando hasta maíz. Entonces, esos cambios que se están dando es por el fenómeno del cambio de clima, y ya se está presentando en nuestra zona. Bien, hace preguntas también sobre la minería ilegal dentro del Parque Nacional Huascarán. El tema legal, tal como lo plantean en la pregunta, seguramente en estos días va a estar el Parque Nacional Huascarán y podrán responder exactamente ellos. Pero desde el punto de vista de retroceso glaciar, afectación a estas reservas de agua, tanto glaciares como lagunas, ¿cuál es el impacto de esta minería ilegal, de esta actividad? Efectivamente, la minería ilegal o la minería legal también afecta a nuestros glaciares. Entonces, no hay una norma que efectivamente que evite esto. Solamente dentro del Parque Nacional Huascarán sí existe, es una zona protegida, que no se puede ejercer minería, solamente es permitido a la minería que fue antes de la creación del parque. Pero minerías que recién se están iniciando no es permitido, el cual esto debería evitarse, y es una tarea, un trabajo de las autoridades que ven ese tema, ¿no?
Entonces, ¿cómo es que afecta a nuestros glaciares? Efectivamente, es material o es un intruso que está ingresando en una zona que no existía. Quiere decir que si al meter maquinaria, estamos metiendo equipos que consumen combustibles fósiles que afectan directamente a los glaciares. Es como los quemas de pastizales. El humo de estos equipos que funcionan con combustible se emanan y llegan hasta los glaciares, y esto altera a altera en la superficie glaciar. Otro es la misma actividad, donde se genera polvo al hacer uso de explosivos o al remover en la misma zona donde que los vientos levantan ese material suelto y llegan a depositar en la superficie glaciar, que también se posesionan formando una capa y alterando el albedo que les mencionaba. Y otra de las actividades que desarrollan es el uso de explosivos que podrían ocasionar glaciares inestables y puedan producirse desprendimientos. Y esos desprendimientos no solamente podrían afectar a los que están desarrollando la actividad, sino también a las poblaciones en las partes bajas. Entonces hay que tener o hay que evitar estas actividades muy cerca del glaciar, porque pueden afectar directamente a estos cuerpos de hielo que existen, y esto va a acelerar el proceso de derretimiento, acelerar el proceso de fusión, y lo cual debemos evitar. Bien, penúltima pregunta, ingeniero. Preguntan acerca de pintar los glaciares con cal, que fue al parecer otra propuesta, si mal no recuerdo, pero preguntan por qué no se retoma este proyecto. Efectivamente, hay un proyecto que se inició con el pintado de blanco las rocas. Y bueno, vieron de que las rocas, al estar en intemperie y con los rayos solares, esa pintura fácilmente se desprendía y nuevamente se convertía en oscuro. Y había otras ideas de pintarle con cal o con yeso a las rocas. Pero al hacer esta actividad o al hacer este pintado, sí podríamos contribuir en la reflectancia de los rayos solares, pero también estaríamos alterando la escena paisajística que nos muestra de forma natural. Es como estaríamos maquillándole al glaciar para que sea bonito, pero lo cual no es así. Entonces lo que vamos a mostrar es una escena natural. Pero con este trabajo de pintado, con este trabajo de colocar el cal, podríamos contribuir en mínima. El proceso de derretimiento va a continuar. El proceso de fusión va a continuar. Pero para hacer este trabajo, o para pintar la roca que está en una zona que está muy agreste, ¿quién se va a atrever a hacerlo? Si sabemos que para llegar a la cumbre necesitamos una ruta definida para llegar a la cumbre del glaciar, pero para llegar a estas rocas, ¿quién no se atrevería a hacer? Entonces, es un trabajo difícil que no se puede hacer. Bien, y la última pregunta, ingeniero. También hay preocupación acerca de, si bien se ha hablado del retroceso glaciar, de la disminución de la masa glaciar, de la superficie, también se preguntan si las lagunas van a tener cambios que conlleven a que se reduzca la cantidad de su agua. Y por supuesto, viéndolo desde el lado turístico, yo me imagino una laguna con muy poca agua ya no es tan atractiva visualmente. Ya existen lagunas que ya no tienen aporte glaciar.
tanto en la zona de Rosco o la parte norte, efectivamente, en la época de lluvia llegan a tener su nivel llegan a adquirir el nivel de sus aguas hasta, puedo decir, hasta el límite del rebose. Ya en época de lluvia, muchas de estas lagunas a veces tienen filtraciones y empiezan a descender su nivel de espejo de agua. Entonces, ya muestran otro escenario, o sea, una baja de su espejo de agua o su nivel de espejo de agua. En algunos de los casos hasta hemos encontrado hasta 2 metros de baja del nivel de espejo de agua, debido de que el aporte ya no es continuo hacia la laguna. Entonces, sí hay cambios que se presentan en las lagunas y que puedan impactar en la escena paisajística de estos. Pero se han hecho estudios de que hay zonas que de una forma natural que se almacenan agua y estos almacenes de agua que son aguas subterráneas alimentan a las lagunas y esos casos podrían darse en nuestra cordillera de mantener el nivel de espejo de agua de las lagunas con la contribución del agua subterránea. Entonces, para ello también necesitamos trabajar en un colchón verde. ¿Qué es un colchón verde? El trabajo de reforestación de nuestros espacios que están sin vegetación. Y para poder retener el agua de las lluvias y mantener el nivel de espejo de agua como el que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, va a haber cambios en el tiempo, pero creo que si hacemos un trabajo preventivo, vamos a tener un escenario como el que tenemos ahora. Bien, y me piden de manera especial no dejar pasar esta pregunta, me han enfatizado varias veces, por favor, ingeniero, acerca desde su punto de vista, si hay algún glaciar como Pastoruri que brinde las condiciones para hacer turismo, como se hacía Pastoruri, o por lo menos para tener más acceso a este glaciar. Hablaba yo bastante de Vallenarraju. Vallenarraju es uno de los nevados que presta las condiciones. Es cierto que desde Yaca es un poco difícil el acceso, se demora, bueno, un turista podría demorarse 2 o 3 horas para llegar hasta el Vallenarraju, pero la escena es muy bonita y podemos combinar con la laguna Muyaca, con la laguna Carhuac, hacer un circuito turístico, subir por Yaca, estar en la superficie glaciar de Vallenarraju y bajar por Muyaca y bajar por la zona de Chahuín. Es una ruta muy bonita que podría promocionarse, ¿no? Entonces, ya debemos buscar ya otros espacios que no solamente sea Pastoruri, ¿no? Ni Yanganuco, ni 69. Es como mencionaba Edson, para llegar a 69 hay un solo espacio para los vehículos. Y muchas veces, como cuando hay una cantidad de turismo, hay un montón de vehículos y los vehículos llegan a estacionarse a 2-3 kilómetros más atrás y el turista tiene que caminar esa distancia, aparte de lo que va a ascender a la laguna 69, tiene otro espacio entre los vehículos que tienen que caminar. Entonces, estamos promocionando un solo espacio, habiendo escenarios paisajísticos en la Cordillera Blanca que no lo estamos aprovechando. Antes que desaparezcan, debemos aprovecharlos. Efectivamente, gracias por responder las preguntas. Hay algunas que han quedado todavía al aire, pero sin embargo se ha respondido durante la exposición porque hay un par de preguntas relacionadas a lo que se hace con las lagunas que tienen un nivel de peligro. Estas la ha expuesto el ingeniero, ha mencionado también la incidencia y la información que se hace llegar a las autoridades y la evaluación constante, el seguimiento de estas lagunas y las propuestas además
que se hace llegar a las municipalidades y a otros espacios técnicos de los que somos parte, grupos técnicos de trabajo, para poder brindar todo el aporte. Y sin duda, siempre es un tema que nosotros lo abordamos con mucha seriedad para que se puedan tomar las acciones necesarias, ¿no? Esa es al final la idea. Y nosotros, igual, antes ya de despedirnos, quisiéramos mencionar algo que es importante. Si bien hay mucha expectativa sobre cuáles serían los nuevos destinos o qué lagunas se podrían aprovechar para el turismo, no nos olvidemos también lo importante que es conservar, porque estamos en un área protegida y necesitamos conservar esas fuentes de agua, esa flora, esa fauna, reducir el impacto al mínimo, porque siempre y todas las actividades generan algún tipo de impacto al ambiente, pero tienen que ser mínimas, porque ahí vamos a hablar de un turismo y un desarrollo sostenible. Esa es una mirada importante. Hay varias actividades que generan algún tipo de condiciones para que los glaciares se derritan mucho más, como se ha mencionado en la exposición, pero el turismo también tiene que pensar cómo afecta o cómo no afecta incluso al área natural protegida. Es importante que veamos a la Cordillera Blanca como una oportunidad para ese anhelado desarrollo de los pueblos. Hay frases y una de ellas dice que uno no sabe lo que tiene hasta el momento en el que lo pierde, y que no pase eso con la Cordillera Blanca, que también los hijos, los nietos, las futuras generaciones tengan la oportunidad de disfrutar del paisaje, de aprovechar los recursos que hay, de disfrutar de cada uno de estos ecosistemas y no solo pensemos en el día de hoy. Y nosotros como ANA, como Autoridad Nacional del Agua, Ministerio de Agricultura, Oficina de Glaciología, siempre vamos a estar con la predisposición de poder contribuir con toda nuestra experiencia para que se pueda repensar nuevamente en este turismo por el que también muchos están apostando y repensando también cómo hacemos para reactivar la economía, pero además cómo cambiar quizás algunas no tan buenas prácticas que se han ido teniendo hasta hace poco. Les agradecemos, ingeniero, la despedida entonces a nombre de la Autoridad Nacional del Agua. Bien, muchas gracias a la comisión por haberme invitado para hacer esta disertación sobre el tema de glaciares y lagunas de la Cordillera Blanca. Yo creo que es importante el público que nos está haciendo seguimiento por los medios que se está transmitiendo este evento. Es importante que puedan conocer la belleza y el escenario que nos muestra nuestra Cordillera Blanca y en el cual debemos ser orgullosos de vivir en este espacio que realmente es envidiable para el resto. Y hay muchos glaciares que son prácticamente muy fácil acceso y solamente podemos observar o podemos llegar a estos lugares en poco tiempo. Entonces, como huaracinos o como huancachinos, debemos conocer por lo menos un glaciar, por lo menos debemos llegar a una laguna. Realmente, siendo de nuestra zona, muchos de nuestros paisanos nunca han llegado a un glaciar, nunca han llegado a una laguna. Seguramente más les gusta la ciudad, pero yo les invito, si van a un glaciar, si van a una laguna, van a encontrar una belleza indescriptible, porque van a encontrar muchas... es inimaginable estar en esa zona. Entonces, les invito a que puedan hacer un paseo por las montañas y puedan apreciar esta belleza realmente antes que desaparezca, realmente. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, ingeniero Alejo Cocachín Rapré, coordinador del área de evaluación de glaciares y lagunas de la Autoridad Nacional del Agua. Qué mejor que conectarnos con la naturaleza, pero respetándola. Y nosotros, como Autoridad Nacional del Agua, tenemos que agradecer la invitación de los diferentes actores del turismo. En el marco del Día Mundial de Turismo ha sido un gusto, un placer poder compartir este espacio, este primer webinar denominado Glaciares y Lagunas de la Cordillera Blanca, y haber compartido parte de la información, algo de la información que tenemos en la oficina. Solamente para despedirnos, quisiera reiterarles que el ciclo de webinars, si bien empieza hoy, hay todavía una lista amplia de temas que se van a abordar hasta el día 27, hasta el día 26.
Mañana hay exposiciones, ustedes pueden estar viendo ahí en la pantalla los temas que se van a abordar acerca de la red de museos de Ancash. También el día miércoles 23 hay otros temas. La lista es larga y los temas son muy interesantes, diferentes instituciones, diferentes expertos. Los invitamos a que no se pierdan este ciclo de webinars. El enlace les vamos a dejar en esta presentación, en esta transmisión, para que ustedes sepan dónde ingresar. Van a ser en horas de la tarde, como lo dijo la directora regional de turismo, y están cordialmente invitados. Por nuestra parte, simplemente agradecer su participación, su presencia, y nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Les agradecemos que tengan un excelente día, y en la tarde también me piden mencionar el workshop a partir de las 3 de la tarde. Vamos a dejarles el enlace en esta transmisión para que puedan ingresar. Hasta una próxima oportunidad.